Reddit pregunta: ¿cómo fue tu primer beso? Bastante bueno. Besé a una de mis buenas amigas de la infancia que fue al mismo dojo de artes marciales después de que admitió que yo le gustaba. No tenía mucha emoción en ella que esperaba. Creo que ambos teníamos 17 años en ese momento. Resultó que me estaba usando para vengarse de su ex y nos invitó a los dos a pasar el rato con la esperanza de que peleáramos por ella. Terminamos fumando un cigarro solo nosotros dos y nos reímos de lo ridícula que era toda la situación. Al día siguiente, estaba histérica y preguntó, ¿qué coño le dijiste? Él no me responderá. Para ser totalmente honesto, yo tampoco respondí. Me sentí como si hubiera esquivado una bala. Súper incómodo, pero mágico. Estábamos viendo una película, ya estábamos tomados de la mano. Esto fue tan extraño e incómodo, avanzando poco a poco hacia su cara, ella está retrocediendo poco a poco. Además, tenía un grano desagradable de pubertad en la nariz que estaba cubierto con una tirita. Y en un segundo nuestros labios se tocaron, y luego comenzamos a besarnos y jugar con nuestras lenguas. Prácticamente dejó de tomarse de la mano mientras miraba películas después de eso. Realmente una de las experiencias más incómodas de mi vida. Estaba acostado en la cama de mi entonces novia, que por cierto tenía 16 años y yo tenía 14, la edad legal de consentimiento en el Reino Unido es 16, viendo anime. Su mamá subió las escaleras y dijo que mi mamá había llegado para recogerme. Luego salió de la habitación cuando mi novia me abrazó y no quería que me fuera. Decidí, a la mierda y la besé. Luego nos sentamos en la cama y nos abrazamos. Ella, ¿ese fue tu primer beso? Yo, sí. ¿Era tuyo? Ella, sí. Luego me besó de nuevo muy apasionadamente, sin lengua pero muy intensamente, y me dejó ir. Me sentí jodidamente incómodo porque ambos habían sido nuestros primeros besos, así que solté un te amo. Inmediatamente me arrepentí, pero luego ella lo dijo de nuevo, así que pensó que estaba bien. Luego habló con mi madre por un minuto antes de irme. Ahora niega haber salido conmigo y dice que la obligué con mi primer beso. ¡Hurra! Un poco incómodo. No sabía que era mi prima. Chico, eso causó vergüenza. Ni siquiera sabía que era mi prima hasta 3 meses después. Ella tampoco sabía que éramos primos. Nunca se lo dijimos a nuestras familias. Horrible. Abrí los ojos y ella solo me miraba. Muy dulce pero también muy torpe. Recuerdo claramente haber pensado en medio de eso, oh Dios, no tengo idea de lo que estoy haciendo y espero no estar haciéndolo mal. Fue con mi actual pareja ya a la madura edad de 31 años. No era la primera, obviamente. Llevábamos juntos unos 10 meses en ese momento, pero en una relación a distancia sin haber tenido la oportunidad de conocernos debido a los trabajos de mierda y la pandemia. Hicimos planes para reunirnos en un hotel a mitad de camino entre el lugar donde vivíamos durante una semana a partir del día de Navidad. Yo tenía 11, estaba bien, creo. Ella nunca dijo que fuera malo, nunca dijo que fuera bueno. Su amiga miraba. Súper incómodo. Tenía 15 años y pensé que la otra persona estaba tardando demasiado en tomar la iniciativa, así que tomé el asunto en mis propias manos. Estábamos acostados y lo hice tan raro que pensó que traté de besar su mejilla y fallé, simplemente lo hice. Después de eso nos besamos correctamente, pero Dios, me estremezco solo de recordarlo, jajaja. En 3er grado, la clase estaba en fila preparándose para ir a la cafetería. Alguien al final de la fila hizo un ruido fuerte, así que me di la vuelta para ver quién era. Cuando giré la cabeza, accidentalmente besé al tipo detrás de mí porque estaba muy cerca de mi cara. Simplemente nos reímos y seguimos adelante. Creció para ser muy popular en la escuela secundaria con varias novias, así que no creo que sea gay. En una playa durante la puesta de sol, tenía 13 años, una especie de mierda de libro de cuentos ahora que lo pienso. Como a los patos picoteando sus picos juntos. ¿Me besé con mi almohada una vez, eso cuenta? Interrumpido cuando nuestra madre entró. Absolutamente vergonzoso y con la boca abierta, todo a la vez. Era el 3er año y mi novio y yo habíamos salido temprano de la escuela durante un periodo libre que tuve porque acordamos ir a comprar algunas bebidas. Me senté en su asiento de pasajero y nos condujo hasta allí. Después de que consiguiéramos las bebidas, solo hablamos sobre la escuela y su automóvil, ya que estaba hablando de comprar uno nuevo.
Fue bastante agradable y estaba disfrutando nuestro tiempo juntos. Luego se vuelve súper silencioso y ya sé lo que está pasando, sus ojos se mueven hacia mis labios cada 2 segundos. Tenía tantas ganas de reírme, pero me obligué a contenerme. Al principio fue un beso. Está bien, genial lo que sea. Luego me vuelve a besar y estoy como que apesta, no estoy de humor, así que le digo. Él no se movió y procedió a besarme, sus manos agarraron mi cintura con tanta fuerza que ni siquiera sabía dónde estaban mis malditas caderas. Eventualmente tuve que alejarlo. Mis labios estaban tan húmedos que podía saborear el cigarrillo que fumaba antes de que condujéramos al lugar para comprar nuestras bebidas. Me sentí tan enferma, sin mencionar que le dije que se detuviera. Digamos que volvió a la escuela avergonzado. 15 años. Estaba siendo conducido a casa por la tía de BF en una camioneta de mamá. Habíamos pasado la noche practicando una coreografía, un vals, para una quinceañera. Así que no hace falta decir que fue una velada muy romántica. De camino a casa, decidimos hacer una cuenta regresiva para un beso, así que contamos 3, 2, 1, y creo que incluso hubo un boila al final. Nos besamos así al menos 5 veces de camino a casa, una de las mejores noches de mi vida. Ahora tenemos 34 años y estamos comprometidos, carita sonriendo, él es mi alma gemela. Probablemente el peor beso de mi vida. Realmente me gustaba mucho el chico y pensé que realmente le gustaba yo. Yo tenía 18 años, él probablemente tenía 20/21, pero me invitó a una fiesta en casa y fui con mi entonces mejor amigo. Se dio cuenta de que no estaba del todo interesada en el ambiente de baile, así que salimos a caminar afuera. Le estaba haciendo preguntas y cuando me paré en un tocón, simplemente me besó. Entré un poco en pánico, pero le dije que era mi primer beso, no me creyó y continuó empujando literalmente su lengua por mi garganta. Era muy guapo y cuando intentaba alejarme, literalmente me tiraba hacia atrás. Eventualmente, afortunadamente, una chica salió y él se detuvo y luego volvimos al baile. Mi entonces mejor amiga decidió bailar sobre él y sentarse sobre él, ella no sabía lo que acababa de pasar. Meses después lo vi en un club mientras estaba con la misma amiga de antes y ella bailaba con él, ella sabía lo que pasó en ese momento, y yo estaba teniendo un ataque de pánico. No hace falta decir que ahora no hablo con ninguno de ellos. El primer beso voluntario fue al final de mi primera cita con mi primera novia. Yo tenía 15 años, ella 17. No tenía ningún juego. Por suerte lo hizo. Todavía puedo saborear el batido de fresa que acababa de terminar en sus labios. ¡Ñam! El primer beso involuntario fue en el apartamento de mi amigo Saúl cuando tenía 14 años. Cuando una chica que estaba allí me agarró del pelo y me acercó a su cara. No era bueno para ninguno de los dos. Yo tenía 14 años. Él tenía 18, sí, soy consciente de que esto era espeluznante ahora, estábamos afuera de una iglesia en un banco, éramos una pareja en ese momento y estábamos hablando de primeros besos. Ninguno de nosotros tuvo su primer beso, pero de todos modos, solo entró y me besó, ni un beso, normal, todavía no recuerdo si le devolví el beso por la ansiedad. Déjenme en los comentarios cuál fue la historia que más les impactó ya que los estaré leyendo.